¿Quién tiene el verdadero poder de decidir el destino de Ucrania? ¿Es el pueblo ucraniano quien escribe su historia? ¿O son los líderes extranjeros quienes dictan el rumbo desde lejos? Hoy, el mundo entero mira expectante mientras Ucrania se enfrenta a una encrucijada que podría cambiar Europa para siempre. Volodymyr Zelensky lanza un llamado urgente al Parlamento y a Donald Trump. Exige una decisión sobre si habrá elecciones presidenciales, incluso en medio de la guerra. Mientras tanto, Estados Unidos y Europa aumentan la presión, exigiendo que se firme un acuerdo de paz antes de Navidad. El calendario se convierte en un arma diplomática, agregando tensión al tablero internacional. En el este, Vladimir Putin endurece su discurso y refuerza las fronteras junto a Bielorrusia. Alexander Lukashenko moviliza tropas y arma a sus guardias fronterizos, listo para cualquier desenlace. Cada movimiento multiplica el riesgo de una escalada. Dentro de Ucrania, la sociedad vive entre el miedo, la incertidumbre y un profundo deseo de democracia y soberanía. El peligro es enorme. Si Ucrania cede ante la presión, podría perder tanto su autonomía política como su integridad territorial. Lo que está en juego no es solo el futuro de una nación, sino la estabilidad de todo el continente europeo y la credibilidad de la democracia. ¿Será este el momento en que el mundo decide por Ucrania, o podrá Ucrania defender su propio destino? La narrativa internacional se ha transformado en un campo de batalla sin balas, pero con consecuencias igual de reales. Pero, bajo la superficie, las verdaderas fuerzas que moldean este conflicto rara vez aparecen en los titulares. ¿Quién mueve realmente los hilos detrás de cada decisión? De pronto, todos parecen tener un interés propio en las elecciones ucranianas. Desde Washington hasta Moscú, pasando por Bruselas y Minsk, la presión sobre Kiev aumenta sin pausa. La estabilidad de Ucrania cuelga de un hilo cada vez más fino. Estados Unidos impone un plazo tajante. La guerra debe terminar pronto y exige elecciones presidenciales inmediatas. Este ultimátum va más allá de la política. Pone a prueba la resistencia democrática de todo el país. Donald Trump, en entrevistas públicas, redobla la presión sobre Zelensky. Siembra dudas sobre la legitimidad democrática ucraniana y sugiere que la ausencia de elecciones revela debilidad, preguntando si Ucrania puede llamarse democracia en plena guerra. Europa, sin embargo, defiende la legitimidad de Zelensky, recordando que fue elegido democráticamente. Pero sus líderes matizan. Insisten en que las elecciones solo son viables bajo condiciones seguras, colocando la estabilidad y la seguridad al mismo nivel que el voto. Mientras tanto, Rusia y Bielorrusia aprovechan las fisuras en Occidente. Refuerzan su influencia, mueven tropas hacia las fronteras y convierten la crisis electoral en un arma para debilitar a Kiev ante el mundo. El reloj avanza y la presión no cede. Si Ucrania cede ante las exigencias de elecciones apresuradas, podría desencadenar una inestabilidad interna aún mayor, justo cuando el margen de error es mínimo. El peligro de una democracia fracturada y manipulada por intereses extranjeros es más real que nunca. Pero detrás de este pulso, el verdadero conflicto es mucho más profundo. ¿Quién realmente define el futuro de Ucrania? Para entenderlo, hay que mirar más allá de los titulares y descubrir las fuerzas que operan en la sombra. ¿Quién gana realmente en esta carrera por elecciones y paz? A simple vista, parece que el futuro de Ucrania se decide en Kiev, pero la verdadera batalla ocurre en los despachos del poder internacional. Allí, cada actor mueve piezas para moldear la narrativa mundial a su favor. Desde Washington, Donald Trump y sectores influyentes de la administración estadounidense convierten la convocatoria anticipada de elecciones en moneda de presión. Para su estrategia, obligar a Ucrania a votar en plena guerra es tanto una herramienta de negociación como una vía para influir en la arquitectura política futura. El mensaje es inequívoco. Sin elecciones, la legitimidad de Zelensky se tambalea y su margen de acción se reduce de forma dramática. Mientras tanto, Vladimir Putin aprovecha para presentar cualquier diálogo o alto el fuego como una victoria geopolítica de Moscú. La narrativa oficial rusa insiste en que Occidente se debilita
y que Ucrania, tarde o temprano, deberá aceptar concesiones territoriales. Como parte de esta presión, Bielorrusia coloca tropas y armamento en la frontera, recordando a Kiev que la amenaza no solo viene del este, sino también del norte. Zelensky denuncia públicamente la presión externa. Afirma que exigir elecciones durante la guerra es una manipulación del discurso democrático, diseñada para desestabilizar su gobierno y dividir a la sociedad. En cada intervención repite una pregunta clave. ¿A quién beneficia realmente este apremio por la democracia formal? Al mismo tiempo, la distancia entre Europa y Estados Unidos se ensancha. Bruselas respalda la legitimidad de Zelensky y defiende que unas elecciones solo tendrían sentido con garantías mínimas de seguridad y participación real. Esta falta de unidad occidental crea un vacío que Rusia explota hábilmente, sembrando dudas sobre el compromiso internacional y debilitando el apoyo a Ucrania. El riesgo es extremo. Si Ucrania cede y celebra elecciones bajo condiciones impuestas o acepta perder territorio a cambio de paz, puede perder legitimidad interna y apoyo popular. Pero si resiste y rechaza los ultimátums, enfrenta el riesgo de aislamiento diplomático y una guerra aún más larga, con consecuencias imprevisibles para toda la región. La lucha no es solo militar ni política. Es una batalla por el relato, por quien define qué significa democracia, soberanía y victoria. Lo que decida Kiev ahora determinará no solo el futuro de Ucrania, sino el equilibrio de poder en Europa y más allá. A medida que se acerca el momento de la decisión, las presiones se intensifican desde todos los frentes. Lo que ocurra en las próximas semanas podría redefinir el tablero geopolítico europeo. ¿Es este el ocaso de la autonomía ucraniana o el preludio de una nueva ola de inestabilidad europea? Ucrania se ve atrapada en una encrucijada sin precedentes. Bajo presión de aliados y rivales, el gobierno debe decidir entre convocar elecciones inmediatas, negociar una paz incómoda o escalar el conflicto. Cada camino implica peligros profundos, no solo para Kiev, sino para todo el continente. Si Kiev acepta elecciones presidenciales forzadas y prematuras, el país podría sumirse en el caos. La falta de seguridad, millones de desplazados y la ausencia de garantías mínimas de transparencia amenazan con deslegitimar los resultados. En lugar de fortalecer la democracia, esto podría erosionar aún más la confianza y agravar la fractura social. Por otro lado, una paz negociada a toda prisa bajo presión internacional supondría posiblemente la pérdida irrevocable de regiones clave. Ciudades enteras podrían quedar fuera del control ucraniano, marcando un precedente alarmante para la integridad territorial de cualquier nación europea amenazada por la fuerza. El escenario se complica aún más por la división entre Estados Unidos y Europa. Washington exige decisiones rápidas. Bruselas apuesta por la cautela. Esta falta de unidad entre los principales aliados occidentales debilita la capacidad de Kiev para resistir presiones y salvaguardar sus intereses. Mientras tanto, Bielorrusia emerge como un nuevo factor de riesgo. Las recientes maniobras militares en la frontera y la retórica agresiva de Minsk siembran el temor a una expansión del conflicto. La amenaza de un segundo frente o de incidentes inesperados mantiene en vilo a los países vecinos y eleva la tensión regional. A todo esto se suma la manipulación mediática y la desinformación. Narrativas enfrentadas, noticias falsas y campañas de propaganda desgastan la moral en Ucrania y siembran confusión en Europa. La fatiga informativa complica la comprensión real de lo que está en juego y debilita la atención internacional. Hoy, el prestigio internacional de Ucrania, la seguridad de Europa y la credibilidad de la democracia misma están al borde del abismo. Lo que ocurra ahora puede alterar la confianza de millones en las instituciones y cambiar la imagen de Europa como refugio de estabilidad. En este laberinto de amenazas, la pregunta decisiva es: ¿puede Ucrania evitar perder su autonomía sin arrastrar a Europa hacia una nueva crisis de confianza? Las decisiones que tome Ucrania en los próximos días tendrán consecuencias que irán mucho más allá de sus fronteras. El desenlace de esta crisis podría marcar el rumbo de Europa durante la próxima década.
¿Cómo podemos, desde nuestra posición, descifrar la avalancha de información y propaganda que nos rodea? En tiempos de crisis como el actual, la geopolítica se disputa tanto en despachos oficiales como en los medios y en cada pantalla. Nuestra responsabilidad comienza con el análisis crítico. ¿Quién comunica la noticia? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué busca lograr? Cada actor, sea un gobierno, un medio internacional o una figura pública, imprime sus propias motivaciones en la narrativa que recibimos. No basta con quedarnos en los titulares. Debemos preguntarnos, ¿qué relato nos están construyendo y con qué propósito? Los medios moldean la opinión pública, pueden justificar políticas o allanar el camino para decisiones que nos afectan a todos. La narrativa mediática rara vez es neutral. A menudo se convierte en un instrumento de poder. Por eso es esencial exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros gobiernos. Existe el riesgo de que, bajo el pretexto de crisis lejanas, se tomen decisiones en secreto, sin debate social ni control ciudadano. La presión internacional sobre Ucrania refleja cómo se negocian los equilibrios de poder en distintos rincones del mundo. Hoy es Ucrania, mañana puede ser cualquier otro país atrapado en las tensiones globales. Las noticias sobre Ucrania no solo muestran un conflicto local, funcionan como laboratorio de tendencias, desde la manipulación mediática hasta el uso estratégico de elecciones y acuerdos de paz como armas diplomáticas. Si no agudizamos nuestro sentido crítico, corremos el peligro de ser arrastrados por estrategias de corto plazo que finalmente debilitan los cimientos de la democracia. No podemos ser espectadores pasivos. Si aceptamos la manipulación, renunciamos a nuestro juicio propio y como sociedad podríamos terminar legitimando políticas peligrosas para la democracia global. La mejor defensa es informarnos, cuestionar y participar en el debate público. La pregunta es, ¿podrá Ucrania resistir la presión y tomar sus propias decisiones, o quedará a merced de intereses externos? El desenlace aún está por escribirse. No dejes que otros impongan lo que debes pensar sobre el futuro de Europa y de Ucrania. La información que recibes está filtrada y dirigida, muchas veces diseñada para beneficiar a quienes controlan la narrativa global. Cada noticia, cada imagen y cada análisis son piezas en un tablero más grande, donde se juega el poder y la influencia sobre millones de personas. La historia de Ucrania no es solo la de un país bajo ataque. Es la partida de ajedrez donde potencias como Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea mueven sus fichas, a veces a plena luz, a veces en las sombras. ¿Alguna vez te has detenido a pensar quién elige qué imágenes ves, qué titulares aparecen o qué voces llegan a tus oídos? En estos tiempos, tu libertad intelectual se encuentra en riesgo. Si permites que otros decidan por ti, cedes tu capacidad de análisis y tu derecho a ser parte activa del debate público. No aceptes la versión más fácil, ni te dejes arrastrar por el ruido de la polarización. El verdadero poder reside en buscar diversas fuentes y en profundizar en tus propias preguntas. Atrévete a mirar más allá de tus redes habituales. Confronta puntos de vista opuestos. Lee medios locales, internacionales y alternativos. Pregúntate siempre, ¿a quién beneficia cada versión de los hechos? Solo así podrás descubrir los matices que quedan enterrados bajo el estruendo de la propaganda y la urgencia de las noticias. Aquí no solo está en juego tu opinión sobre Ucrania. Está en juego tu libertad para pensar, cuestionar y participar en las grandes conversaciones de nuestro tiempo. No dejes que la historia sea escrita solo por los más poderosos. Reclama tu sitio entre quienes buscan comprender de verdad lo que ocurre. Recuerda, la estabilidad de Europa y la salud de la democracia dependen de ciudadanos informados y críticos. Ahora más que nunca, tu responsabilidad es no ser mero espectador, sino protagonista de tu propio pensamiento. Ahora bien, para entender la dimensión de lo que ocurre en Ucrania, es necesario mirar hacia atrás y comprender cómo otras crisis internacionales han sido moldeadas por fuerzas externas. Basta recordar la primavera árabe, donde países como Egipto y Libia
se vieron atrapados en una vorágine de presiones internacionales y conflictos internos. En Egipto, la presión occidental para celebrar elecciones rápidas tras la caída de Hosni Mubarak condujo a una inestabilidad prolongada y, finalmente, al regreso del autoritarismo. El caso de Libia, fragmentada y convertida en zona de influencia de potencias extranjeras, demuestra que la injerencia y la prisa rara vez conducen a la estabilidad. En Ucrania, la historia tiene ecos de Polonia a finales del siglo XVIII, cuando fue repartida entre potencias vecinas bajo el pretexto de restaurar el orden. También recuerda a la Guerra Civil Española, donde la intervención de Alemania, Italia y la Unión Soviética transformó un conflicto interno en una lucha de intereses globales. Cada vez que las potencias externas han impuesto plazos o soluciones sin tener en cuenta las realidades locales, los resultados han sido desastrosos para la soberanía y el bienestar de los pueblos afectados. Concretamente, el caso de Corea del Sur y Corea del Norte es ilustrativo. Los acuerdos internacionales de posguerra, negociados principalmente por Estados Unidos y la Unión Soviética, dividieron la península en dos países con sistemas radicalmente distintos, cuyas heridas aún no han cicatrizado después de más de 70 años. ¿Podría Ucrania enfrentar un destino similar si la presión externa define su camino? En la práctica, ¿cómo puede Ucrania resistir estas presiones? Primero, fortaleciendo las instituciones democráticas internas, incluso en tiempos de guerra. Esto implica garantizar la transparencia en la comunicación gubernamental, fomentar el diálogo entre partidos políticos y la sociedad civil, y combatir activamente la corrupción. Segundo, Ucrania puede buscar diversificar sus alianzas internacionales, dialogando no solo con Occidente, sino también con otros actores globales como Turquía, India o países latinoamericanos, para romper la lógica de bloques y ampliar su margen de maniobra. Tercero, la sociedad civil ucraniana debe exigir espacios de participación real en la toma de decisiones. Ejemplos históricos sobran. En Sudáfrica, el proceso de reconciliación nacional tras el apartheid fue posible solo gracias a la movilización masiva y al involucramiento de organizaciones sociales en la negociación política. En Ucrania, movimientos como el Euromaidán han demostrado la capacidad del pueblo para incidir en el rumbo nacional. Mantener esa presión organizada puede ser clave para resistir los diseños externos. ¿Qué puede hacer la ciudadanía europea ante el riesgo de una crisis de confianza continental? Primero, informarse a través de fuentes diversas. No basta con seguir las cadenas de televisión o los periódicos tradicionales. Es fundamental buscar medios alternativos, reportajes de periodistas independientes y análisis de expertos locales. En segundo lugar, exigir a los gobiernos nacionales y a la Unión Europea que prioricen la transparencia y el debate público antes de tomar decisiones sobre Ucrania. Además, las ciudades europeas pueden hermanarse con ciudades ucranianas, generando lazos directos de solidaridad y cooperación en sectores como la educación, la cultura y la reconstrucción. Esta diplomacia ciudadana sirve como contrapeso a la diplomacia de los estados y puede fortalecer la resiliencia democrática en ambos lados. Para contrarrestar la desinformación, es útil desarrollar habilidades de verificación digital, aprender a identificar noticias falsas, consultar verificadores independientes y compartir solo información contrastada. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y plataformas de fact-checking ofrecen guías prácticas para este propósito. No olvidemos el papel de la educación. Invertir en programas escolares que enseñen pensamiento crítico y análisis de medios es una forma de blindar a las futuras generaciones contra la manipulación informativa. Países como Finlandia han implementado exitosamente cursos de alfabetización mediática, logrando que su población sea menos vulnerable a la propaganda y a las campañas de desinformación. En el plano internacional, la presión para negociar la paz en Ucrania recuerda otros acuerdos apresurados, como el de Dayton en Bosnia y Herzegovina en el año 1995. Allí, la paz se firmó bajo intensa presión internacional, logrando el cese de la violencia, pero dejando un sistema político frágil y disfuncional, que aún hoy dificulta la gobernabilidad. Ucrania debe aprender de estos precedentes
para no aceptar una paz que comprometa su viabilidad a largo plazo. Por último, es importante entender que el conflicto ucraniano es también una batalla por el control simbólico de Europa. Si Rusia logra imponer su narrativa y sus condiciones, podría abrir la puerta a futuras agresiones en otras regiones del continente. Por eso, la defensa de Ucrania es, en cierto modo, la defensa de los principios democráticos y de la soberanía de todos los países europeos. En resumen, el destino de Ucrania no se juega solo en el campo de batalla ni en las salas de negociación internacional, sino en la capacidad de su pueblo y de sus aliados para resistir la manipulación, exigir transparencia y construir consensos duraderos. Cada ciudadano, ya sea en Kiev, Madrid, Berlín o Buenos Aires, tiene un papel que jugar en esta historia. La pregunta final no es solo qué hará Ucrania, sino qué haremos nosotros como sociedad global para garantizar que el futuro de una nación no sea decidido en despachos lejanos, sino por la voluntad legítima de su pueblo. La historia ha demostrado que el precio de la pasividad es la pérdida de la libertad y la democracia misma. Hoy, más que nunca, es el momento de actuar. Infórmate, participa, exige y no dejes que el ruido de la propaganda o el cansancio informativo silencien tu voz. Porque el destino de Ucrania, de Europa y de la democracia